Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos conectándonos. Bien, van a disculpar la demora. Como les comenté, hubo unos inconvenientes aquí con la red, que está muy inestable. Entonces, tuvimos problemas al entrar, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, vamos a ver el tema de hoy. Hoy día tenemos RM. El tema es conteo de figuras, ¿sí? Bueno, en este tema es un tema bastante conocido. Así que básicamente lo que tenemos que recordar es algunas propiedades, métodos, técnicas, por ahí algunas fórmulas también, para poder realizar el conteo de figuras de manera rápida y sencilla, ¿ya? Muy bien, vamos a tomar asistencia entonces, a ver, por aquí, Adriana, Brian y José. Muy bien, Adriana, muy bien, Brian también, y José. Ya, muy bien, vamos a iniciar entonces ahora sí el tema, ¿ya? Y vamos a empezar entonces con parte de la teoría, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en este tema de conteo de figuras entonces? Bueno, lo que va a tratar este tema va a ser de encontrar, como se menciona aquí, el número de figuras, ¿no? De acuerdo a lo que me van dando, de acuerdo a los datos que me vayan dando, la imagen que me den, que se encuentre en cierta situación problemática, ¿no? Entonces tiene que ser una figura que cumpla con las características también que me den, ¿no? Por ejemplo, si me piden contar triángulos, tengo que contar todas las figuras que tengan 3 lados, ¿no? Entonces, no necesariamente la figura que me den voy a tener o voy a encontrar lo que me estén pidiendo, ¿no? De repente, una figura así, de repente no me piden triángulos, me piden cuadriláteros. Entonces, ahí yo tengo que ser un poco más minucioso y ver, ¿no? ¿Qué figuras me forman 4 lados? Si son cuadriláteros, ¿no? Si son triángulos, ¿qué figuras exactas me forman 3 lados? Y así, ¿no? Entonces, eso es lo que me piden básicamente. Entonces, para hacer ese conteo vamos a utilizar dos métodos principales. El conteo simple, ¿no? Y el conteo por inducción. ¿Ya? Esos son los dos métodos principales que utilizaremos ahora. Muy bien. Vamos a ver el primero entonces, el conteo simple. ¿Por qué se le llama conteo simple? Bueno, porque básicamente lo que hacemos aquí es contar uno por uno, digamos, ¿no? O de figura en figura o de región en región, ¿no? Entonces hacemos un conteo gradual. Poco a poco vamos avanzando en la figura, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá solamente es hacer una simple inspección, una simple observación, ¿no? Y nos vamos a ayudar de una individualización, ¿ya? O también le podemos llamar segmentación, ¿no? De la figura, es decir, vamos a partir la figura en varias partes, en varias regiones. Para ello vamos a emplear símbolos, ¿no? Letras, números, marcas, figuras, ¿no? Lo más usado son letras y números. Eso es lo más usado. Entonces, utilizando esos símbolos, lo que vamos a hacer es separar toda la figura en distintas regiones. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿cuántos triángulos hay en la figura mostrada? Entonces, me dice, ¿cuántos triángulos hay? Como para contar varios triángulos, el método es un poquito, digamos, ¿cómo podemos decir? Esta figura es un poquito rara, extraña, ¿no? O diversa. ¿Por qué? Porque tiene triángulos chiquitos, triángulos grandes. Además, no existe un patrón repetitivo, que es lo que vamos a ver en el otro método. Como no hay un patrón, porque la figura está dividida de formas diferentes por distintos lados, entonces lo que vamos a hacer es usar el conteo simple, ¿no? Generalmente en los casos que observemos así, las figuras que están con formas diversas, ahí vamos a aplicar el conteo simple. Entonces, ¿cuántos triángulos hay en esta figura? Nos fijamos en las partecitas que tienen, ¿no? Entonces contamos desde la parte más chiquita a la parte más grande. A la chiquita le ponemos 1, a la otra 2, a la mediana 3, a la otra 4 y a la más grande 5. 5 partes dividimos nuestra figura completa, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora me piden cuántos triángulos hay. Entonces lo que hago es contar uno por uno. Triángulos de una región. De la región, digamos, de cada región por cada región, ¿no? Nos fijamos que cada una de las partes que hemos dividido son a su vez triángulos, ¿no?
Parte 1, parte 2, 3, 4. Todas son triángulos, ¿no? Y 5, la más grande. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas vendrán a ser triángulos. Le ponemos 5. Ya está. Luego, triángulos de dos regiones. En el caso de las dos regiones serán las que están juntas, ¿no? Si juntamos una con otra, me forman un triángulo. Si yo junto, por ejemplo, 1 con 2, estoy juntando dos regiones y veo que sí me forma un triángulo. Entonces yo lo voy a contar así. De dos regiones tengo ese. ¿Tendré otro? Si trato de buscar, me voy a dar cuenta de que por más que una otras figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 con 1, no me va a salir. O si 1, 2 con 4, tampoco me va a salir, ¿no? Entonces, no va a haber, solamente va a haber una sola, que es 1 con 2. Este sí me forma un triángulo, ¿no? Entonces va a ser solamente 1. Luego paso con 3 regiones, y con 3 regiones la única que me va a dar es esta, 1, 2 y 3, ¿no? Ahí me da un triángulo. Ya está. Luego de 4 regiones, la única que me va a dar va a ser todo esto. Y finalmente de 5 regiones, que sería todo el triángulo, ¿no? Es uno solo. Una sola figura. Entonces, tengo ahí 5 de una región, 1 de 2 regiones, 1 de 3 regiones, 1 de 4 regiones y 1 de 5 regiones. Sumo todo, me da 9. 9 será el número de triángulos en total. ¿Sí? Y esa va a ser la respuesta de este ejercicio. Muy bien, pues. Ese es el conteo simple. Ahora, el conteo por inducción es el segundo método, pero este, como mencioné, se va a aplicar en casos especiales. ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso de que el triángulo tenga un patrón, ¿no? En el caso anterior hemos visto que el triángulo tenía una forma diversa. Tenía pedazos más chicos, pedazos más grandes, ¿no? Estaba como que desigual. En cambio aquí, si observamos, este triángulo sí tiene un patrón, sí tiene, digamos, una división más equilibrada, ¿no? Y más parecida. Entonces, precisamente por eso es que yo puedo utilizar este método, que es el conteo por inducción, ya que este método, ¿qué me permite hacer? Este método me permite contar de manera más rápida, ¿no? Todas estas figuras, ¿ya? Entonces, como menciona ahí, ¿no? Se emplea en el caso de que se va a contar figuras con ciertas condiciones. La condición, como hemos dicho, es que sea una figura que tenga un patrón, ¿no? Un patrón establecido, un patrón repetitivo, ¿no? Esta se puede reducir a casos más sencillos que se pueden generalizar luego, ¿no? Entonces, claro, podríamos nosotros, una vez que está así, estudiarlo, así como mencionamos aquí, ¿no? Por inducción. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, como hacemos el método por inducción. Pero haciendo todo este análisis me voy a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? El caso 1 me va a dar un triángulo. El caso 2 me va a dar 3, que yo lo puedo expresar como 1 más 2. Caso 3 me va a dar 6, que yo lo puedo expresar como 1 más 2 más 3. El caso 4 me va a dar 10, que yo lo puedo expresar como 1 más 2 más 3 más 4. Me doy cuenta que para este caso particular, ¿no? De cuando tengo triángulos repetidos, se repite, ¿qué cosa? La suma de números consecutivos. Ese es como que mi patrón, el patrón que me indica cuál va a ser la siguiente cantidad que va a seguir en el siguiente caso, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular un número del triángulo que está aquí en la figura, lo único que tengo que hacer es contar, ¿qué cosa? Cuántas veces se repite el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, por acá tengo 6. 6 veces se repite el patrón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 6 por 7, ¿no? Por la fórmula de los números consecutivos, ¿no? La suma de los números consecutivos me decía que si mi último número es 6, entonces la solución será 6 por 7 y dividirlo entre 2, ¿no? El último por el que sigue entre 2. Y eso me dará 21. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, digamos, la fórmula más resumida. Aquí está. Para el caso de un total de triángulos. Ahí está. Cuando están de esa manera, ¿no? N por N más 1 entre 2. También lo puedo aplicar al caso de segmentos. N por N más 1 entre 2, ahí también. También al caso de ángulos, ¿ya? Aunque acá no lo hemos puesto, pero cuando yo tengo, por ejemplo, ángulos, uno así, otro así, por acá tengo así, 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 ¿no? Tengo varios ángulos y me piden, ¿cuántos ángulos hay acá? Entonces yo cuento las divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y aplico la fórmula. 5 por 6 entre 2, ¿ya? También lo puedo aplicar ahí. Y en el caso de que tengamos así, fíjense, triángulos como en el primer caso, solamente que ahora divididos, ¿no? O sea, partidos así.
con líneas horizontales, ¿qué hago? Cuento cuántas divisiones hay aquí. Eso va a ser una cantidad h, y eso lo voy a multiplicar a la fórmula, ¿no? N por n más 1 entre 2, todo por h. Y ya está. Esa será la respuesta. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí cómo vamos a aplicar esas fórmulas de acuerdo al caso que me estén dando. ¿Ya? Es una fórmula bastante sencilla de recordar, bastante conocida también porque la hemos usado para la suma de números consecutivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es fácil de recordar. Ahora tenemos en el caso, por ejemplo, de los cuadriláteros, ¿no? Las figuras de 4 lados. Para los cuadriláteros, la fórmula que vamos a usar es esta de acá. Es decir, vamos a contar por aquí su alto, ¿no? Su altura, ¿cuántos son? ¿Cuántos cuadraditos son? Y ahí será n. Luego su largo, y aquí también le ponemos una letrita m. Y luego aplicamos la fórmula a ambos. N por n más 1 entre 2. Por el otro lado, m por n más 1 entre 2. Y se multiplican ambas cantidades, ¿no? Eso es para el número de, ojo, cuadriláteros. O sea, figuras de 4 lados, no necesariamente iguales, cuadriláteros. Y luego tenemos para el número de cuadrados, ahora sí, cuadrados es cuando tenemos lados iguales, será la multiplicación de ambas, es decir, n por m, pero luego la multiplicación restándole 1 a cada uno. Al n le resto 1, al m también y multiplico. Luego otra vez le resto 1 y lo multiplico. Luego otra vez le resto 1, así hasta llegar a 0, hasta que uno de los dos, el n o el m, sea 0. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Muy bien, y al final tenemos para el caso de ya una figura en 3D, ¿no? Tenemos un cubo aquí, ¿no? Si yo quiero hallar el número de paralelepípedos, aquí voy a tener 3 dimensiones, ¿no? El alto, el largo y el ancho, o la profundidad, ¿no? Entonces aquí están mis 3 dimensiones. Primero el alto será el n, luego el largo será el m, y el ancho será el p, ¿no? Este bloque, fíjense, 1 es el mismo, ¿ya? Va a ser el mismo bloquecito, el mismo cubo para todos los lados, ya sea para abajo, para la derecha, para el fondo, ¿ya? No lo vayan a contar varias veces. Este es 1 para abajo, 1 para la derecha y 1 para el fondo. Es el mismo, ¿ya? Y de ahí recién empezamos a contar los demás, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿ya? No vayan a poner 2 veces o vayan a poner 1 y acá al costadito 2. No, no se vayan a confundir, ¿ya? 1, 1 por todos los lados. Entonces, partiendo de ese cubito 1, contamos el m, el n y el p y multiplicamos, ¿no? Para el número de paralelepípedos son como que rectángulos en 3D, ¿no? O sea, una figura que tenga 8 caras, pero no necesariamente iguales, ¿no? Perdón, 6 caras, ¿no? Estoy confundiendo. 8 caras. Un hexaedro. Un hexaedro que tenga 6 caras, pero no necesariamente iguales, ¿ya? Ahí está. Entonces, aplicando esta fórmula me sale, pues, ¿no? Es la misma fórmula anterior, solamente que ahora le agregamos la letra P, ¿no? N por N más 1 entre 2 más por P por perdón, N por N más 1 entre 2 por M por M más 1 entre 2 por P más 1 entre 2, ¿ya? Entonces ahí es la misma fórmula, solamente le estamos agregando una letra, ¿ya? Y en el caso del número de cubos sí son los que tienen hexaedros de 6 lados, o sea, figuras de 6 lados iguales, ¿no? Cubos. ¿Cómo calculo el número de cubos? Ahí sería multiplicando los 3, n por m por p, más la multiplicación de los 3, pero restándole 1. Más la multiplicación de los 3, pero restándole 1 otra vez, ¿no? O sea, le resto 1, de acá a acá le resto 1, de aquí a acá otra vez le resto 1, y así hasta que uno de los 3 me dé 0. Cuando llego a 0, ya pues, ¿no? Se elimina la multiplicación y ya no me saldría nada. ¿Ya? Vamos a ver en los ejercicios para que se entienda de forma más clara cómo se aplican estas formulitas, ¿ya? Muy bien, ahora sí pasamos a los ejercicios. Ya, vamos a ver entonces aquí, ¿no? Indica el número de triángulos que hay en la figura. Vamos a pasar primero un ratito a la pizarra virtual, así que van a esperarme un minuto. Muy bien, dice, el ejercicio 1 dice, indica el número de triángulos que hay en la figura. Entonces tengo ahí la figura. Si me doy cuenta, no es una figura que tenga un patrón, ¿no? No es una figura que tenga un rasgo que se repita, ¿no? Sino que es como que una combinación entre triángulo y rectángulo, ¿no? Ya, entonces vamos a tener que utilizar el método de conteo simple, en este caso, ¿ya? Entonces vamos a
colocar por aquí, a ver, número 1. Número 1, a ver. Número 1, ya. Vamos a tener que, a ver, podemos dibujarla, sí está fácil, ¿no? Ya, vamos a dibujar la figura rapidito nomás. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Y luego un pequeño como que rectángulo, ¿no? Por acá. Ajá. Está. Y luego una X, ¿no? Ya. Está. Ya, más o menos esa es la figura, ¿no? Sí, así está, es igualito. Ya, entonces vamos a contarla. Como dijimos, como no hay un patrón definido, entonces lo que vamos a hacer es, más grande, lo que vamos a hacer es utilizar el conteo simple, ¿no? Entonces ponemos por acá, conteo simple. Hacemos un conteo simple y al realizar un conteo simple lo que tenemos que hacer es colocar un símbolo a cada parte, ¿no? Empezar a partir la figura, ¿no? La individualización. Individualizar cada parte de la figura con una letra o con un número. Entonces, a ver, vamos a darle una letra, ¿ya? Que sea un poco más fácil, ¿sí? Vamos a darle una letra, ¿ya? Entonces, a ver, le damos aquí la letra A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Ya está. Ahí tenemos la figura dividido en cada parte de sus letras. Empezamos a usar entonces, ¿qué cosa? El conteo simple primero con una letra, ¿no? Entonces ponemos por acá triángulos. Un dibujito que parece triángulo. Ahí está, triángulos de una letra. Todos. Claro, ¿no? En este caso, todas las letras son triángulos. A, B, C, D, F, sí, todas. Entonces, ¿cuántos tendremos? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7, ¿no? Ya está. Triángulos de una letra, 7. Ya está. Ajá, nada más. Ahora triángulos de dos letras. Triángulos de dos letras ahora. De dos letras tengo que unir ya, ¿no? Una letra con otra letra. Ajá. A ver, ¿cuántos me saldrá? Uniendo. B y D. A ver, vamos a poner B y D. Claro, B y D me forman un triángulo. Ya, vamos a ponerle acá. BD, ya, ¿qué más? B, C, C, E y E, D. BC, claro. CE, DF también. D, ¿no? Ajá, muy bien, Adriana. F. D, a ver, ¿cuál? DF. CF, a ver, vamos a ver. Tiene que ser tres lados, ¿no? CF, acá hay 1, 2, 3, no, 4 me sale ahí. No me cumpliría, tiene que ser exactamente 3, ¿no? En cambio, esos 4 sí, pues, ¿no? BD, ahí a simple vista lo vemos. BC también. CB es aquí, ¿no? CB. Aunque CB sería lo mismo que... Ah, no, perdón. CE era aquí, claro, CE. CE y ED, claro, CE y ED, ¿no? ¿Habrá otro? No, creo que esos son todos, ¿no? Entonces ahí nos da 4. Ya está. Claro, aquí de una letra eran todos, pues, ¿no? A, B, C. Ya, muy bien. Ahora de tres letras entonces. Vamos pensando en tres letras. FCE, GD. FCE, claro, ahí sí, ¿no? FCE. Poner de tres letras. FCE de EDG, ¿no? Claro, EDG. Claro, las dos que están abajo, ¿no? FCE, EDG. Ya está. Entonces ahí tendremos
2, ¿no? Ya está. Entonces ahí van 7 y 4, 11 y 2, 13. Ya, muy bien. ¿De 4 letras habrá? Sí. A ver, de 4 letras, ¿cuál podría ser de 4 letras? Ah, no, no, no hay, no hay. De 3 letras hay este, ¿no? Claro, sí, ya lo habíamos puesto. De 4 letras, no hay, pues, ¿no? Hay de 4. Aparentemente, claro. Sí, porque si buscamos, a ver, F, C, A, B, no, no me sale un triángulo, me sale un cuadrilátero. Porque acá el último, esto es un lado más, pues, ¿no? Esta parte de abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4. No, no cumple. De 4 no hay, entonces. De 5 letras, buscando de repente por acá, esto de acá. Aparentemente, no, esta curva es engañosa. De 5. Parecería, pero acá hay 1, 2, 3, 4. No, no sería exactamente un triángulo, ¿no? No, no sería un triángulo, un cuadrilátero sería. Entonces no hay de 5 tampoco. De 6, 5, 6 tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, el que hicimos era de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que hicimos de 6 tampoco hay. De 7 finalmente, ¿no? De 7. Finalmente me quedaría solamente el mismo, todo el triángulo ya de 7. De 7 letras. Que sería todo, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. 1. Ya está. Entonces, teniendo ya todas las letras, finalmente nos quedaría ahora sumar nada más, ¿no? Sumamos todo y la suma total me saldrá. A ver, ¿cuánto me saldría? 14. Claro, 14, ¿no? 7 más 4, 11. 3, 14 triángulos, ¿no? Esa sería la suma total, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Tienen su punto ahí los que han participado. Ahorita vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Para que sea un poco más ordenado. Ya está. Entonces, como ven, cuando tenemos así, ¿no? Un triángulo que no tenga un patrón definido, ¿no? Sino que es un poco diverso, esa es la mejor forma, la manera más sencilla de tratar, ¿ya? Mediante el conteo simple. Ya, muy bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a poner sus números, sus puntos. Ahí Adriana, bien. Brian también. Muy bien, Brian. Ya, pasamos al siguiente. Los dos, dice. ¿Cuántas pirámides de base cuadrangular se pueden cortar en la siguiente figura? Ja. O sea, tenemos acá una pirámide, ¿no? Pero está echada. Está como que echada, ¿no? Y nos dicen de cuántas pirámides de base cuadrangular. O sea, que su base sea un cuadrado. Se pueden cortar. Puede ser así también, ¿no? Uniéndolo así también, ¿no? Así podría ser. O uniéndolo así, ¿no? Recordemos que los cuadrados tienen lados iguales, entonces tiene que ser todos los lados iguales. Vamos a ponerlo así, ahí está. Ahí puede ser una pirámide, ahí podría ser otra, ¿no? O si tomamos de 3 cuadraditos, hay otra. Entonces va a haber un montón de posibilidades. Para hallar todas las posibilidades, usamos entonces la formulita del cuadrados, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos cuadrados hay? Entonces, vamos a ver cuál era la formulita de cuadrados. Ahí está, ¿no? Número de cuadrados, dice. Hay que contar cuántos es el alto y cuánto es el largo, ¿no? Cuánto es el alto y el largo. Y según eso multiplicar n por m y luego restarle 1. ¿Ya? Entonces, así lo hacemos. A ver, vamos a dibujar solamente la base para ir contando. A ver, acá es 1, 2, 3, 4 y acá es 3. Entonces va a ser una base de 4 por 3. Aquí sí vamos a usar el conteo por inducción, ¿no? Vamos a dibujar la base. Aquí algo así es un rectángulo. Y
En el largo hay 4. Aquí hay 4. Algo así están las divisiones. Ajá. Y por el otro lado son 3. Entonces acá será 4. Acá será 3. Está. Ya está. Entonces ahí. Contamos, pues, ¿no? Ahí es fácil contar. 1, 2, 3. Y el 1 aquí era el M, si no me equivoco, ¿no? Aquí era el M. Entonces, en este caso, el M valdrá 1, 2, 3. M valdrá 4, ¿no? Entonces, tenemos ahí el valor de M. 4, ya está. Por el otro lado teníamos que el N era hacia abajo, entonces acá será 1, 2, y aquí sería N. En este caso el N vale 3, ¿no? Entonces, contamos ahí la base. Esta es la base de la pirámide, ¿no? Ponemos ahí, base de la pirámide. Ya está. Muy bien. Entonces tenemos ahí la base de la pirámide. Y ahí yo tengo que calcular cuántos cuadrados hay entonces, ¿no? Ya. Teniendo entonces ahí tanto el M como el N, ahora lo único que tengo que hacer es utilizar el conteo por inducción y aplicar la fórmula, ¿no? Frente. Es decir, el conteo por inducción me permite a mí aplicar la fórmula ya establecida, ¿no? Pongo un número de cuadrados es igual N por M más N menos 1 por M menos 1 más N menos 2 por M menos 2 y así sucesivamente, hasta llegar a 0, como les dije, ¿no? Hasta que uno de los factores sea 0. Entonces aplicamos esta fórmula nada más. Ya tengo el M, ya tengo el N, entonces aquí será número de cuadrados repetida la copia. Ya. N vale 3 y M vale 4. Entonces acá será 3 por 4. Luego le resto 1 a ambos y acá será a 3 le resto 1, 2. Al 4 le resto 1, 3. Luego otra vez le resto 1 a ambos. Acá será 1 y el otro será 2. Y otra vez le resto 1 a ambos. Al será 0 y el otro será 1. ¿No? Entonces ya llegamos a 0. Entonces ya por las puras no tiene sentido seguir avanzando. Quedamos ahí. Ya está. Entonces la respuesta sería aquí multiplicando ahora, ¿no? Todos. 3 por 4, 12. Más 2 por 3, 6. Más 1 por 2, 2. 0 por 1, 0. Sumando eso, ¿cuánto me dará? 12 más 6. 18 más 2. 20, ¿no? Claro, ya está. Ese será el número de cuadrados. Ponemos acá, por lo tanto, el número de cuadrados será 20. Ya está, ¿no? Haciéndolo por inducción. Como ven, no es tan complicado aplicar la fórmula, ¿ya? Solamente es cuestión de visualizar bien y, bueno, contar bien ahí los datos, ¿no? Cada una de las dimensiones en este caso. Ya está. Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, seguimos. A ver, 3 y 4, por acá. ¿Cuántos segmentos hay en la siguiente figura? Aquí me dan segmentos. El detalle es que aquí los segmentos están como que partidos, ¿no? Por distintos lados, ¿ya? Entonces, o están doblados, digamos, como que un segmento está doblado, ¿no? No es como normalmente nos lo dan, sencillamente una línea recta, ¿no? Normalmente nos dan una línea recta y ya, cuenta cuántos segmentos hay. No, acá está como que doblado. Hay una línea recta, sí, pero hay otra línea recta por acá y hay otra por acá,
¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es contarlo así, separado. Primero la más grande, ¿no? Puede ser la más grande. Por un lado, aparte contamos esta de acá. Y aparte contamos la chica, ¿no? Claro, porque entre las tres no forman ningún segmento, ¿no? O sea, desde el momento que está flexionado, deja de ser un segmento y se convierte en otro, ¿no? Esto de acá no es un segmento, ¿no? Ahí hay dos segmentos. Entonces, así es. Tenemos que contarlo por separado, ¿ya? Entonces, contamos segmento grande, segmento mediano y segmento chico. Número 3. Entonces. Y la fórmula es la misma, ¿no? N por N más 1 entre 2. 3. Entonces, acá será segmento grande primero. Segmento número 1. Segmento grande. 2. Segmento mediano. 3. Segmento chico. Ya está. Entonces, en los tres casos vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Los tres casos. Ya, empezamos con el segmento grande. A ver, segmento grande, ¿qué me da? ¿Cuántas divisiones hay? Eso es lo que tengo que contar, ¿no? En el segmento grande tengo, a ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones, ¿no? O sea, 9 segmentos pequeños. Entonces el número n será el último, pues, ¿no? N será 9. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 será el n. Entonces aquí será conteo por inducción, ¿no? De todas maneras. Conteo por inducción. N por N más 1 será la fórmula, ¿no? N número de segmentos. Segmentos. N por N más 1 entre 2. Ya está. Entonces, en el primer caso, como el n vale 9, será sencillamente, vamos a ponerlo mejor así, esto por acá. Está. Como en el primer caso el número era 9, aquí será entonces 9 por 10, pues, ¿no? 9 por 10. Acá será 9 por 10. Todo entre 2. Y eso será 90 entre 2, 45. ¿No? 90 entre 2, 45. Ya está. Ya tenemos ahí el primer segmento. Siguiente. El otro segmento era el mediano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 divisiones en el segmento mediano. Entonces mi n será ese último, 7. N será 7, entonces aquí tendremos 7 por 8, ¿no? 7 por 8 entre 2. 7 por 8, 56 entre 2, 28. Ya está. Ese será el segmento mediano. Muy bien. Y finalmente tenemos el segmento chico. Y el segmento chico será este de aquí, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, 5 divisiones. 5 por 6 será entonces ahí. 5 por 6 entre 2. 5 por 6 será 30. Entre 2, 15, ¿no? Esa será la respuesta del tercero, el segmento chico.
Ya está. Lo último que quedaría ahora es sumar, pues, ¿no? Porque están ahí los 3 divididos. Los tenemos divididos, pero a mí me están preguntando en total, ¿no? En total, los 3, ¿cuánto me darán? Entonces solo me quedaría sumar. Sumamos ahí los 3. 45 más 28 más 15. ¿Cuánto sale eso? 88. Total de segmentos, entonces será 88, ¿no? Entonces, número total. Ya, muy bien. 88, ¿no? Ya está, muy bien. Muy bien. Ya, vamos a iniciar una sesión más para ver el último ejercicio, ¿ya? El 4. Con eso ya estamos terminando. Ya nos queda poquito tiempo, entonces tenemos que iniciar una sesión más. ¿Ya? Entonces ya con ese ejercicio finalizamos el tema. Muy bien, los espero, los espero.